segundito. Saludo aquí a la transmisión que lo pueden escuchar el mensaje del Señor después en YouTube. Amén. Matías, casi me cuadro. Vamos a ver un poco más para que el Señor nos hable. Amén. Bueno, amado Señor, yo te pido, Dios de los cielos, que tu Espíritu Santo tome el control de esta reunión, Señor, que tome el control de mis labios. Señor amado, que tú hables, Señor amado, tu mensaje, Señor. Que tu mensaje sea oído y dicho con fidelidad, Señor amado. Que sean tus palabras las que nos levantan, Señor amado. Tus palabras las que nos llenan, Señor amado, porque nuestro cuerpo come, Señor amado, los frutos de la tierra. Pero nuestro espíritu necesita ser alimentado por ti, Señor amado. Hoy te glorificamos, Señor, y te bendecimos, Dios de los cielos. En el nombre de Jesús. Bueno, los invito a que busquemos en nuestras Biblias. Vamos a buscar Juan, el capítulo 4, versículo 36. No sé si me escuchan bien ahí. Atrás. ¿Sí? ¿Está bien? Dice Juan 4:36. Y vamos a estar hablando un poco sobre algo que es, bueno, todas las cosas son importantes para Dios, ¿no? Pero Dios usa muchas cosas para enseñarnos a nosotros. Y una de las especialidades del Señor Jesucristo era hablar por parábolas, ¿no? Tomar cosas naturales para explicar cómo funciona el reino de Dios. Esa era la especialidad del Señor y tenía un doble propósito, ¿no? El propósito de las parábolas era traer el mensaje para que los que no tenían el derecho a entenderlo no lo entendieran, y para que los que tenían el derecho a entenderlo, a los que Dios había, a los que el Señor Jesús había escogido, pudieran entenderlo, ¿no? El Señor nos tomaba parte y les explicaba sus parábolas. Pero a los que el profeta Isaías dice, le dice a Isaías, Dios le dice al profeta Isaías que endurezca el corazón de estos que no le habían hecho caso a él, que se habían portado mal con él. Y por eso el Señor Jesús les hablaba en parábolas. Dice el Señor, se cumple la profecía que dice el profeta Isaías, donde dice que oyendo oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán. Algunos no pueden entender la palabra de Dios porque tienen su corazón endurecido. Por eso es necesario que haya un arrepentimiento primero, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay un arrepentimiento? Hay un dolor dentro de nosotros por fallarle a Dios. Ese dolor gesta en nosotros un balance, una cuenta. La mayoría de empresas hacen un balance a final de año, a ver cómo resultó el año, ¿no? ¿Cierto, Laura? Usted que es la encargada de todas esas cuentas y números. Se hace un balance a ver si este año ganamos o perdimos, o cuál fue el movimiento de la empresa, en qué artículo se ganó más, por qué lado se perdió más. Eso es lo que pasa en nuestro interior cuando viene el Espíritu Santo y nos dice, oiga, joven, usted le está fallando a Dios, y Dios le dio todo a usted. Le dio todo y más que todo, Dios dio a Jesucristo. Ahorita escuchando esta canción de Preciosa Sangre, venía como a mi corazón, como a veces nosotros como seres humanos nos equivocamos atribuyéndole la gloria a otras personas o a otras cosas. La gloria le pertenece a Dios. El Señor dice en su palabra que Él no compartiría su gloria con nadie, tampoco le daría su gloria a las esculturas. Y venía mi pensamiento de que ¿quién fue el que cargó la cruz? Jesucristo. ¿Quién cargó por el pecado de nosotros? Jesucristo. ¿Quién derramó su sangre por nosotros? Jesucristo. Amén. Entonces venía a mi mente que hay muchas sectas que están equivocadas en cuanto a lo que se cree de Dios. Esta semana estuve hablando con un señor que era católico y fue algo casual porque estaba en una cita médica conmigo. Y coincidimos en el tema de Dios y de ser amables y compartir la mesa y que Dios nos ama y todo. Pues yo me puse a hablar de Dios, ¿no? Y el hombre se puso a hablar lo que sabía de Dios. Y pues el hombre defendía mucho a la Iglesia Católica, la Biblia y estas cosas. Y ahorita pues es como revelación de parte de Dios, ¿no? ¿Quién cargó la cruz?
¿Quién fue crucificado? ¿Quién se subió a la cruz y pagó por nuestros pecados? Jesús. Entonces a veces caemos en errores que caen otras personas, ¿no? Y hay muchísimas sectas que están cayendo en errores terribles, pero la verdad es Él. ¿Quién pagó el sacrificio? Él pagó el sacrificio. ¿Quién resucitó de los muertos? Él resucitó de los muertos. Y la Biblia dice, ¿quién intercede por nosotros delante del Padre? Jesucristo. ¿Quién tiene las heridas ahí hechas en sus manos de los clavos y en los pies? Jesucristo. La Biblia dice que Él tiene las heridas aún y su costado abierto. ¿Cómo funcionará eso? Yo no puedo entender. La Biblia dice que el Señor fue glorificado, ¿no? Está en un cuerpo glorificado. Porque imagínense usted andando con una herida aquí en el costado. Es imposible para uno como ser humano tener su costado abierto y seguir con vida, ¿no? Pero el Señor está con un cuerpo glorificado. Entonces esto de que la sangre preciosa de Jesús tuvo que haber sido derramada para nuestra salvación, amén. Nadie más derramó su sangre. Y la palabra de Dios dice que no hay amor más grande que este, que uno dé la vida por sus amigos, amén. Pero todo eso tiene que provocar en nosotros un fruto, un cambio. Y de esto es lo que habla la palabra hoy. Así como el arrepentimiento tiene que producir en nosotros un cambio de decisión, que es un fruto que da el Espíritu Santo, ¿no? Un cambio de dirección. Ya no caminamos para agradarle al mundo, para agradarle a la carne, sino para agradarle a Dios. ¿Que somos perfectos? No, aún no somos perfectos. El apóstol Pablo decía, yo mismo no pretendo haber alcanzado ya la perfección, pero una cosa hago, yo sigo caminando por el camino del Señor, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Amén. Entonces, si vamos por el camino y nos caemos, nos tropezamos, nos resbalamos, el Señor da la oportunidad nuevamente de que nos levantemos. Y en eso también funciona la fe, tiene que funcionar la fe, ¿no? Que nos caímos. Yo ya sé que la palabra de Dios dice, si pecamos tenemos un abogado que es el mejor abogado, a Jesucristo. ¿Ven? Pero entrando un poco al tema, yo quería hacer una introducción de que estas cosas que suceden, estas cosas que Dios ha hecho, tienen que producir en nosotros fruto, ¿no? La palabra de Dios dice que Él pasa buscando fruto. ¿Amén? ¿Y qué pasa con los que no dan fruto? Dice la palabra que son cortados. Hay una poda, ¿no? Hay un corte. Sirve más para el fuego que para consumir la sustancia que da la planta, para poder alimentar otras fruticas que da. Y me ponía yo a pensar en lo importante que es la agricultura, ¿no? Y más en un país como el nuestro, que ha sido un país como tan privilegiado en su zona donde está, ¿no? Una zona tropical, un país lleno de agua por todas partes. Nuestro país resalta mucho por la parte de la agricultura, porque es un país que produce frutas excelentes, el café, las flores, desafortunadamente la cocaína, que ha traído tantos males a la gente, tanto en otros países como en el nuestro, ¿no? Porque aquí había un movimiento de violencia que no se extermina, que no se acaba, a causa de este mal del narcotráfico. Pero es un país bastante privilegiado, ¿no? Eso habla de lo que Dios provee, que es bueno. ¿Ven? Pero cuando uno no está alineado con Dios, comienza a salir de su corazón cosas malas, y el Señor Jesús lo ratifica cuando dice que del corazón salen las cosas malas, lo que contamina al hombre, las envidias, los homicidios, las borracheras, los adulterios. Eso sale de un corazón que no tiene a Cristo. ¿Ven? ¿Cuál es la idea de que Cristo esté en nosotros y el mensaje de Cristo esté en nosotros? Que nosotros demos un fruto. La Biblia habla en Gálatas de los frutos de la carne, pero también habla de los frutos del Espíritu. ¿Amén? ¿Y cuáles son los mejores? Los del Espíritu, ¿cierto? A eso deberíamos nosotros apuntarle. Pero también habla Dios en su palabra de que Él pasa buscando fruto en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo decía que quería visitar una iglesia para darles algún don espiritual, transmitirles algún don espiritual y también recibir de ellos algo.
Y decía, no es que busquen cosas de ustedes, sino más bien busquen de ustedes un fruto espiritual. Y los recorridos que él hacía por todas las iglesias era haciendo eso, trayendo el mensaje que Dios traía de corrección, de solidez para que la iglesia se sostuviera firme, pero también recogiendo fruto. Y a ese fruto no me refiero dinero o cosas materiales, específicamente, aunque la iglesia ofrendaba para la iglesia de Jerusalén, eso está en el libro de los Hechos, ¿no? Cuando Pablo va y se encuentra con los apóstoles, y los apóstoles le dicen, sí, claro, yo sé que nosotros sabemos que usted predica a Cristo, y está de acuerdo con la doctrina de Cristo. Le encargamos una cosa, que no se olvide de los pobres de Jerusalén. Y Pablo dice, de hecho eso es lo que hago con diligencia. Cuando él iba y predicaba en otros sitios que no eran Jerusalén, que no era Judea, establecía iglesias. Y una de las cosas que hace una persona que ama a Dios es ofrendar. La palabra de Dios dice, si usted es participante de un hombre que le enseña las cosas de Dios, hágalo partícipe también de todas las cosas buenas. Usted no va a decir a una persona que viene y le trae un mensaje de parte de Dios. Si Dios hiciera un milagro en su vida a través de un siervo, usted no va a estar agradecido. La palabra de Dios dice que Jesús caminaba y alrededor de él iban muchas mujeres que le servían con sus bienes. Mujeres que habían sido liberadas de demonios, mujeres que habían sido sanadas. Si Dios hace un milagro en su vida, ¿será que su vida no va a cambiar? ¿No se va a volver un hombre o una mujer agradecido con Dios? Un hombre de adoración. Amén. Entonces, cuando hay un corazón que no es agradecido con el favor de Dios, con el milagro de Dios, es un corazón duro. Y pasa, ¿no? Pasa en la vida pasada. Cuando el Señor Jesús iba cargando la cruz, dice la Biblia que lo escupían. Muy seguramente, gente que antes de esa semana de la Pascua, del momento tan duro que tuvo que vivir el Señor Jesús, había recibido un beneficio de él. ¿Cuántos de los que habían comido de los peces y el pan, cuántos de los que se habían beneficiado, de pronto habían recibido la vista o habían sido levantados de una enfermedad terrible? ¿Cuántos de esos estarían ahí? Movidos por la multitud que querían la muerte de Jesús. Entonces nos damos cuenta que los actos de Dios atraen a unos y alejan a otros. ¿Cuánta gente han visto ustedes pasar por las iglesias cristianas? Y vamos a hablar de iglesias de sana doctrina, de gente que busca a Dios con fidelidad. ¿Cuánta gente no puede con la maldad que tiene en su corazón y dice, no, yo no quiero esto porque Dios no me comprende, Dios no comprende que yo no puedo vivir sin este pecado? Amén. ¿Y cuál es la idea de Dios? Transformarnos a nosotros, ¿no? Hacer que de usted, que es una persona que ha sido enemiga de Dios, a ser un hijo. Amén. La palabra de Dios dice que nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados. Y también habla de la vida que nosotros teníamos antes. Dice cosas de las cuales ahora nos avergonzamos. Y es así, una persona que ame a Dios debe tener un continuo repudio por el mal que hizo. Amén. El Espíritu Santo comienza a hablar de uno y se acuerda de lo que usted hizo, está mal hecho, esa vaina, arrepiéntase. Eso está mal hecho. Porque si todavía nos dedicamos en esas cosas, estamos separados de Dios realmente. La palabra de Dios dice que tenemos una pelea entre el espíritu y la carne, ¿no? Y esa es una pelea que apenas usted abre los ojos se activa. Y es una pelea que aún en los sueños está vigente esa pelea. Pues, ¿qué pasa? La carne y el espíritu anhela hacer las cosas de Dios. Y la carne anhela hacer las cosas del mundo, lo que no le agrada a Dios. Ahora falta que su alma se vaya para alguno de los dos bandos. ¿A quién apoya usted? Su alma, ¿para qué lado se va? ¿Para qué lado de la balanza se va su alma? ¿Amén? Por eso nuestra alma tiene que ser restaurada por Dios. Para que no se deje dominar por la carne, sino que se vaya y se incline al lado del espíritu, que es lo que le agrada a Dios. Amén. Entonces estamos en eso, ¿no? De que el mensaje de Dios tiene que producir en nosotros un fruto. Amén. Dios dice que su palabra es como las aguas que descienden y caen sobre la tierra.
y la hacen producir fruto y hierba provechosa. ¿Qué comemos nosotros? Bueno, comemos carne, ¿no? La vaca se alimenta del pasto, pero también comemos vegetales, comemos papas, arroz, todo el fruto de la tierra, que es bendecida por la palabra de Dios. Entonces, así como la tierra es bendecida por la lluvia que viene de parte de Dios, nuestras vidas también son bendecidas por la palabra de Dios. Pero ¿qué quiere Dios de nosotros? Que todo su recurso que Él invierte en nosotros produzca un fruto. Amén. Si usted tiene hambre y entra en alguna casa que tiene una planta en la sala, no va a ir a buscar una fruta en una planta ornamental, ¿no? Entonces Dios quiere que no seamos una mata de esas ornamentales, sino una que lleve fruto. ¿Amén? La palabra de Dios dice que el Señor Jesús tuvo hambre y vio una higuera por allá y se fue a la higuera a buscar a ver si tenía fruto, pero resulta que la higuera solo tenía hojas, era solo apariencia, ¿no? Y no había fruto. Entonces el Señor dice la palabra que el Señor la maldijo. Y eso tiene su trasfondo, pero en este momento no vamos a hablar de eso, ¿no? Pero una cosa busca el Señor, es fruto en nosotros. Siempre lo ha hecho, ¿no? Buscar fruto. Pero eso lleva una responsabilidad de parte de nosotros, ¿no? Porque lo que Dios ha hecho en nosotros es una gran responsabilidad de trabajar para las cosas de Dios, de estar ahí pendientes de las cosas de Dios. ¿Qué hace un hombre cuando siembra una planta? Por lo menos le tiene que echar agua, ¿sí o no? Sacarla al sol, quitarle los animalitos que tiene, fumigarla, podarle las hojas que tiene secas. Es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Cuidar nuestra vida. El apóstol Juan decía, bueno, el Señor Jesús dice en la carta de Juan, en el Evangelio según Juan, que el que no esté pegado a Él se va a secar, no va a llevar fruto. Amén. Y dice que el que no lleva fruto es cortado. Cuando uno corta una planta, pues se seca, ¿no? Y es como muy similar a nosotros los seres humanos. Usted le corta un dedo y si no se lo pega inmediatamente se murió el dedo. Es la conexión que tiene que haber con Dios. Amén. Y yo quiero hacer una pregunta suelta aquí, una pregunta que es para que meditemos. ¿Qué tan pegados estamos nosotros a Dios? Y no hablo de un domingo aquí cuando estamos adorando a Dios, porque yo sé que logramos conectarnos al Señor, amén, y eso es por misericordia de Él. Pero entre semana, en nuestras labores, ¿qué tan pegados andamos a Dios? En los problemas que nosotros tenemos a diario, ¿qué tan pegados andamos al Señor? Señor, ayúdame con este problema. Señor, me duele aquí, me duele allá, sáname. Señor, provéeme para esta necesidad. Padre, yo oro por ese que me vio mal, o que me escupió, que me pisó, o por ese que me odia sin motivo. Es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer a diario, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos algo que no le agrada a Dios, nos estamos despegando de Él. No estamos vinculados a la paz que Él trae, a dar testimonio del amor de Dios. Amén. Entonces la pregunta es: ¿a qué tan pegados estamos nosotros entre semana? Porque bueno, los miércoles y los viernes, yo no sé la gente qué hace, pero aquí no se aparece nadie, ¿verdad? Eso me pone a pensar qué tan pegados estamos a Dios. ¿Cuál es nuestro compromiso con Dios? ¿Entiende? Aquí vienen todas estas cosas. A la misma frase bíblica, Dios está buscando fruto de nosotros. Él está buscando fruto. Amén. Y ese fin de año, las fechas en las que nos encontramos, viene a ser más o menos lo que estamos hablando de hacer las cuentas. ¿Cuál fue el balance de nuestra vida en Dios? Yo estaba mirando la predicación del pastor del viernes, del pastor Antonio, y él decía eso: haga cuentas, dígale a Dios cómo estoy yo delante de ti, Señor. Haga un balance de su vida, a ver qué ha cambiado, en qué está bien, en qué está mal. Y también la palabra de Dios dice que el Señor pasa cada tiempo buscando fruto, ¿no? Dice que el Señor vino en la higuera a mirar si había fruto y no había fruto. Entonces le dijo al siervo: bueno, córtela porque
Está malgastando todos mis recursos acá, la tierra, los nutrientes, todo lo está malgastando. ¿Y qué dice el Señor? Siempre tan bello el Señor, ¿no? No, Padre, espera un momentico. Yo cavo alrededor de ella, la abono, y si da fruto, bien. Eso habla de la misericordia del Señor, ¿no? Vean cuántas veces el Padre ha estado ya con el ruego en la mano, este chino no quiere cambiar. Sigue haciendo lo malo a pesar de que yo le doy tantas oportunidades. No, ya me agotó mi paciencia. Sacar la correa y el Señor ahí, no, Padre, espérame a ver si podemos hacer algo por él. ¿Hasta dónde llega la misericordia de Dios? Amén. Alguna persona decía que hay un reloj en el cielo que ya está a punto de timbrar, ¿no? Y que el Señor muestra sus heridas delante del Padre diciendo, Padre, espera un poquito, mira lo que yo hice por ellos, Padre. Eso a mí me quiebra, ¿me entiende? Las cosas que el Señor hace. Dando espera, dando tiempo, extendiendo su misericordia. La palabra de Dios dice que la misericordia de Dios nos tiene que guiar a nosotros al arrepentimiento. Si eso no pasa, no es porque Dios haya fallado. Amén. La palabra de Dios habla de dos tierras. Y quiero que busquemos la cita a ver dónde la encontramos, porque no me acuerdo si la anoté o no. Hebreos 6, 7 y 8. Aquí está, dice, el versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, ahí está hablando de que entra alguien a trabajar, ¿no? ¿Quién manda la lluvia? ¿Qué estamos esperando nosotros? Una lluvia, la lluvia postrera, ¿amén? Pero dice aquí que es necesario que alguien labre la tierra. Y yo me fui a Génesis a averiguar, según la palabra de Dios, cuáles eran las funciones de Adán. El Señor lo puso allá a labrar la tierra, ¿no? Le puso el trabajo de ponerle nombre a los animales, pero lo puso a labrar la tierra. Él tenía un trabajo, aunque Dios tenía todo hecho, Dios creó a Adán y le puso un trabajo. Yo imagino que cuando Adán entró a su trabajo ya los árboles tenían fruto. De hecho, la palabra de Dios le dice a Adán, de todos los frutos podrás usted comer, pero el que está allá en medio de ese no. ¿Y qué hizo Adán? Comió el fruto. Pero la palabra de Dios dice que todo estaba hecho. ¿A qué nos llamó Dios a nosotros? A administrar. Y administrar bien. Era un trabajo donde también necesitamos aprender de Dios. Me imagino que de pronto Adán no tenía conocimiento de muchas cosas, pero la Biblia dice que Adán hablaba con Dios, ¿no? Y yo me imagino que sería una relación muy linda. Bueno, papá, yo no entiendo qué le hago a esa mata. Bueno, mijito, venga a ver, yo le enseño. Porque la palabra de Dios dice que Dios es el labrador también. Y eso está en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 1. El Señor Jesús dice, yo soy David y mi padre es el labrador. Amén. Entonces, ¿qué quería Dios enseñarnos a nosotros? A trabajar, a aprender a manejar las cosas correctamente, a instruirnos. Entonces yo le pregunto, bueno, ya estaba todo hecho, pero era necesario que alguien recolectara los frutos, era necesario que alguien, bueno, las plantas no eran regadas porque hasta ese momento no había lluvia, ¿no? Eso nos lo dice Noé. Pero era necesario que alguien hiciera el trabajo, recoger las hojas secas, ordenar todo lo que hace un campesino. Y nosotros aquí en la ciudad a veces despreciamos tanto al campesino, no valoramos su labor, que es algo demasiado importante. El trabajo de un campesino es vital para la ciudad, vital para un país. O si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo está de barata la comida ahorita? Amén. No hay quien trabaje en el campo, porque la cosa no ha sido valorada como debe ser. Porque los fertilizantes están por las nubes, por muchos factores. Pero cuando eso pasa,
nosotros comenzamos a llevar del bulto, ¿no? Y la Biblia dice y habla de estas situaciones duras de cuando la tierra no es labrada. No hay sostenimiento, no hay mantenimiento. Amén. A veces uno no come porque de pronto no hay plata en algunas ocasiones, ¿no? Pero cuando no hay comida, ¿qué? La Biblia narra historias de cuando habían guerras, ¿no? Venía un pueblo contra otro. ¿Y qué era lo que hacía el ejército enemigo que rodeaba la ciudad? Cortar las fuentes de las aguas y encerrar a la gente, sitiarlos. Entonces, la gente de la ciudad no podía salir al campo a traer la comida, y eran tiempos difíciles, eran tiempos duros. Eran tiempos donde la gente acudía al canibalismo, se comían los hijos, se comían los burros, los gatos, los perros, porque la necesidad es inminente, amén. Entonces, eso habla de lo importante que es el campo, la agricultura, la siembra, la cosecha. Es tan importante para Dios que incluso las fechas en que Él establecía las fiestas se regían por las cosechas, ¿no? La fiesta de la cosecha, la fiesta de las primicias, la fiesta de los primeros frutos. Dios estableció las fechas de las fiestas establecidas por Él a través de las estaciones donde se sembraba, se cosechaba. Amén. Y era bueno, primero el trabajo que le puso a Adán. Y después miramos a Caín y Abel, y también vuelve a haber agricultura ahí, ¿no? Uno se dedicaba a las ovejas, otro se dedicaba al ganado. Es muy importante estas cosas, ¿no? Para la vida de las personas es muy importante. Agricultura. Ahora vamos a ver qué tiene que hacer un campesino para cultivar la tierra. Es un trabajo bastante extenuante. Amén. Y yo les digo, bueno, en el caso de Israel, era una de sus fuentes de dinero, ¿no? La agricultura, la ganadería y la agricultura. Y yo me ponía a pensar, bueno, dice la Biblia aquí que la gente se alegraba cuando había cosecha, ¿no? ¿Quién no se va a alegrar cuando todo le sale bien? Cuando el producto de su trabajo le produce dinero, ganancias. Y cuando no, cuando habían tiempos de hambre, cuando habían tiempos de sequías, imagínense cómo estaría el corazón afligido de las personas. Tanto que la Biblia habla de sociedades que se iban a otros sitios y daban sus tierras porque no había siembra, no había cosecha, no había comida. La palabra de Dios dice que han habido varias hambres. En el caso de Jacob, cuando se encontró con José, yo no sé quién acuerda la historia, que el hambre los obligó a descender a Egipto. Entonces imaginen ustedes, bueno, hay muchos factores, el agua es vital, ¿no? Cuando no llueve no hay cosechas, es vital. Hay muchos factores de los cuales depende una buena cosecha. Pero cuando es de parte de Dios que no pasan las cosas, es terrible. Amén. Y nosotros tenemos que entender que en Dios está la voluntad de bendecirnos, amén. En Él está la intención de que todo nos salga bien. Pero en nosotros de nosotros también depende que las bendiciones de Dios nos alcancen, ¿no? Lo que usted haga con lo que Dios le da depende del resultado de su vida. Volvemos aquí a Hebreos. Hay tierra que produce hierba provechosa. Pero dice en el versículo 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Esa es la tierra que no responde a lo que Dios le da, amén. Y la Biblia no se guarda secretos con estas cosas. La Biblia dice, bueno, yo tengo aquí dos grupos, aquí a la derecha están las ovejas y allá están las cabras. Cuando el Señor venga a reinar, le va a decir a las ovejas, vengan para acá, ustedes son benditos de mi Padre. Y a las cabras les va a decir, apartados de mí, malditos, al fuego que nunca se va a apagar. Entonces, el fin es el mismo, ¿no? El Señor habla en parábolas con temas diferentes, con ejemplos diferentes, pero el fin es el mismo. El fruto que usted dé, con la gran inversión que Dios le da, va a ser la que le va a dar un fin adecuado a su vida.
vamos a ver la inversión que Dios hace. Busquemos Isaías capítulo 5. Ustedes a veces no han pensado cuando un negocio les sale mal, todo lo que han perdido, todas las cosas que se pierden, el tiempo, el trabajo, el dinero, la ganancia que se deja de obtener. Es un fracaso, ¿no? A veces lo deprime a uno. Ven la gente que tiene mucho dinero y quedan en la quiebra por un mal negocio que hayan hecho, porque algo no les salió bien. Ahora llevemos eso a una magnitud más grande. ¿Cómo se sentirá el corazón de Dios cuando Él invirtió? No podemos calcular la cantidad de inversión que Él hizo, ¿no? Una creación, los recursos, las personas, pero más que todas esas cosas naturales, invirtió la sangre de su Hijo, invirtió a su Hijo. El Salmo 18 habla de cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, cómo se puso el Padre. Yo le pregunto aquí a mi hermana, que es un poco más expresiva que otras personas, ¿cómo se siente usted cuando tratan mal a un hijo? Exactamente. Y el Salmo 18 habla de lo que le tocó hacer al Padre en la indignación de cómo el Señor Jesucristo sufrió en la cruz. De cómo ver, Juan lo explica un poco mejor, ¿no? Dice que el Señor Jesús vino a los suyos y los suyos lo despreciaron. Imagínese usted que mande a su hijo con la mejor intención y que la gente lo mate. ¿Qué papá se va a quedar tranquilo? Así, no, yo los entiendo, de pronto fue que mi hijo se portó mal con ustedes o les habló mal. El mismo padre tuvo una actitud de desespero, no se sabía esconder, no sabía dónde esconderse, le tocó esconderse detrás de una nube. Él hizo todo lo posible. Vamos a verlo aquí en Isaías 5, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podría hacer a mi viña que yo no haya hecho a ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas a uvas silvestres? En el fin del asunto, ¿no? Usted, con toda su intención, con todos sus mejores detalles, con todo el cuidado, porque aquí habla de lo que hace un labrador, ¿no? Dice que había cercado y despedregado. Eso es lo que hace un labrador, ¿no? Si usted se va a meter en la siembra, o tiene que alquilar un lote o tiene que comprarlo. Para eso necesita dinero, ¿no? Sus recursos, el préstamo en el banco. O vendo el carro, o vendo la casa y compro la finca para ir a sembrar. Ahora, ese terreno lo tiene que poner en las condiciones adecuadas para poder hacerlo. No le quita eso a usted tiempo, no le quita eso fuerzas. Es una inversión grande. ¿Qué tienen que hacer aquí? Desmatonarlo, despedregarlo. Y dice que había hecho y había plantado de vides escogidas. Si usted quiere una buena fruta, tiene que invertir una buena semilla, ¿no? Y si tiene que invertir una buena semilla, tiene que invertir un buen fertilizante, un buen abono. Es una pericia y es como el cuidado que Dios muestra hacia cada uno de nosotros, ¿no? Dedicarle el tiempo. ¿Cuántas veces Dios nos ha mandado a un siervo a dedicarle tiempo a usted, a ir a visitar a la casa, a ir a orar por usted? Aunque el Señor Jesucristo ya fue sacrificado en la cruz, ya resucitó, ya subió al cielo, Él sigue enviando sus siervos, sus mensajeros, ¿no? Cuando usted necesita una consejería, no está por ahí un pastor disponible para que Dios lo aconseje. ¿Ustedes saben quién está hablando por ustedes en estos momentos?
Son cosas que Dios hace. Es el cuidado, ¿no? Y eso se parece al cuidado de una mamá. Aunque no esté el hombre ahí presente, hay gente que está hablando por usted. Hay gente que llama y pregunta, bueno, ¿cómo le ha ido con esto? ¿Cómo se siente? Es el interés que Dios pone por su salvación, amén. Pero ¿qué pasó en este caso con esta gente? Dice aquí que él había plantado de vides escogidas, había dado lo mejor, ¿no? Había edificado en medio de ella una torre y también había hecho en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. ¿Quién ha comido uvas silvestres? ¿Quién ha probado esas uvas ácidas que usted se come media y ya la escupe porque no es agradable a su boca, ¿no? Esos son los frutos, podríamos asemejar un poco a los frutos de la carne, ¿no? Los que nos separan de Dios. ¿Qué hace usted cuando le come una uva de esas? No, yo no quiero más. Yo no quiero ni mirar esa vaina que sembré porque no es agradable. ¿Quién se va a poder comer eso? Pues toda la inversión que Dios ha hecho ahí se perdió, ¿ven? Eso es lo que Dios no quiere con nosotros. ¿Cuáles son los frutos que nosotros estamos dando? La Biblia habla de frutos espirituales. Pero ¿cómo vamos a poder dar frutos espirituales si no estamos pegados a la vid? Si no estamos trabajando para que ese fruto que tenemos que dar sea el agradable a Dios, ¿no? Si hay un fruto que le agrada a Dios, es a través de Jesucristo. La palabra de Dios dice que no hay otro camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Amén. Y si nosotros nos acercamos a Dios cada 8 días, pero no como es, no estando pegados a la vid, sino cada domingo, pues no vamos a tener un fruto agradable a Dios. ¿Qué va a decir el Señor? No, este fruto está como raro. No tiene el sabor que a mí me gusta, no tiene el sabor de Jesús. A estas cosas nos llama Dios, y eso es lo que está pidiendo Dios, fruto en las personas, amén. Dice en el 3, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mi viña y mí, y entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen su lluvia sobre él. Yo pensaba en estas cosas que dice aquí la palabra y la asemeja a la destrucción, ¿no? A una viña arruinada, a una viña desolada. Y a veces la vida de muchos seres humanos está así, ¿no? Desordenada, desfigurada. ¿Y cuál es la conclusión de estas cosas? De que no hemos trabajado para lo que da fruto para la vida eterna, dice la palabra. ¿Ven? ¿Cuánta humanidad está en esta situación? Problemas con los hijos, problemas con el esposo, problemas en el trabajo, problemas donde vive en su conjunto, en todo lado tiene problemas con los bancos. Y no entendiendo que Dios ya hizo todo para que tengamos una vida diferente, ¿amén? Para que podamos acercarnos a Él con confianza, dice el Señor Jesús. Podemos acercarnos a Él con confianza. Pero la palabra de Dios trae esa reflexión. ¿Qué estamos haciendo nosotros para llevar un fruto al Señor? ¿Amén? Y aquí el Señor dice en su palabra que Él ya hizo todo. Puso la tierra, puso la semilla, porque cuando Dios habla, dice la palabra del Señor que Él es el sembrador, ¿no? Y la semilla de Él es la palabra. El Señor ha hecho una obra muy grande. Le está esperando que nosotros respondamos a su obra. Amén. Cada uno de nosotros tenemos como un propósito diferente delante de Dios, ¿no? Y es una tarea para cada uno de nosotros preguntarle a Dios cuál es el propósito de mi vida. Señor, ¿para qué me quieres? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Pero hay uno que es común. Y es que todos seamos salvos. Que todos procedamos al arrepentimiento y que lo que Él sembró en nosotros lleve un fruto.
Amén. Yo quiero que miremos en Mateo 13. Y el título dice aquí que es la parábola del sembrador, ¿no? El Señor habla en esta parábola de 4 terrenos en los cuales Él sembró su palabra. Amén. Él sembró la semilla. Cuando Él después le explica a los discípulos, Él dice que Él es el sembrador y la semilla es la palabra de Dios. Y nos habla aquí de 4 terrenos. Nos habla de los que cayeron junto al camino, la semilla. Nos hablan de los pedregales, nos hablan de los espinos y nos hablan de la tierra buena. ¿Amén? ¿En cuál tierra fue que dio resultado la semilla? En la tierra que era buena. Pero el Señor hace su inversión en todos los 4 terrenos. Y eso habla del corazón de las personas. Hay personas que reciben la palabra de Dios y dan fruto a 100, a 30 y a 60, dice la palabra, ¿no? Hay otros que como que se animan un poco, pero se ponen a pensar en las cosas del mundo. Y dice la palabra, hay una Biblia aquí que es otra versión y lo explica un poco mejor. Dice, los que tienen afán por enriquecerse y los que tienen plata y desean deleitarse con sus riquezas en las cosas del mundo. Eso lo dice la otra versión. Son los que se dejan ahogar por los espinos. Ahora los que no aguantan la persecución por la palabra son los que no tienen raíces profundas que caen en la roca. Y yo digo, bueno, ¿qué tenía la tierra buena para que diera fruto? Todas las condiciones necesarias. Ahora yo digo, bueno, donde había espinos, no estaban las condiciones necesarias. ¿Qué había en esa tierra? Afán por las riquezas y afán por las cosas del mundo. Amén. En la tierra de donde no había profundidad, había dureza. Y junto al camino no había entendimiento. Pero ¿en qué habla de estas cosas? ¿Será que para estos 3 terrenos no había un remedio? ¿Ustedes qué creen? ¿La semilla de Dios pudo haber sido efectiva en todos los 4 terrenos? ¿Qué hacía falta de los otros 3 terrenos? Que esos 3 terrenos no tenían lo que tenían la tierra buena. ¿Qué hacía falta ahí? Una persona que la trabajara, correcto, estamos como entendiendo lo que Dios quiere decir. Una persona que la trabajara, una persona que la labrara. ¿Para qué puso Dios a Adán en el Edén? Para que labrara la tierra. Amén. En el tiempo de Adán no existían las multinacionales ni nada de estas cosas. Era una relación con Dios que se rompió a causa del pecado. Pero aún después del pecado, el Señor tomó otra vez a Adán, lo sacó del Edén y lo puso a trabajar la tierra. Amén. Pero en estos 3 sitios era necesario trabajar la tierra. Si hubiera habido personas diligentes en el mensaje del Señor, en el arrepentimiento, en procurar el cambio de corazón, porque la semilla fue la misma para todos, pero todos no la tomaron de la misma manera, sino aquel que decía, sí, Señor, yo sé que yo tengo esto en mi corazón, necesito sacarlo para que tus palabras produzcan en mí fruto. A mí a veces me entra la inquietud de recibir muchos mensajes en una iglesia cristiana como la que estamos, que es una iglesia de sana doctrina, que es una iglesia buena, y que las cosas que Dios habla no pasen. Eso me ha creado a mí desespero en mi interior. ¿Cómo es que llevamos tantos años y las mismas cosas siguen golpeando la puerta y uno le sigue abriendo a los mismos vicios, a los mismos problemas? Y lo de Dios es hermoso, pero yo sigo siendo el mismo. No puede ser. No puede ser. Dios está llamando a hacer un balance y a hacer unas cuentas de que todo lo que ha invertido, nosotros no le hemos dado réditos. ¿Cuántos se acuerdan de la palabra de los talentos? Yo quiero que usted piense cuánto ha invertido Dios en usted. Y no me refiero solo a cosas materiales. ¿Cuántas veces Dios ha pasado por alto su patanería, su grosería,
su queja, aún estando con cosas mucho mejores que otras personas. ¿Ven? Así sea el arroz y el huevo y el plátano. Hay gente que no lo tiene. Y nosotros boten la queja y llore. Y quéjese por esto y quéjese por lo otro. Llovió, hizo sol. Eso no es un hombre de Dios. ¿Ven? Eso no es de una persona que ha escuchado los mensajes del Señor. La palabra dice, bueno, si usted cree que ha sufrido, considera al sumo sacerdote de su fe, a Jesucristo. Ponga su mirada en el Señor. Si usted cree que ha sufrido en algo. El apóstol Pablo dice, todavía no hemos sufrido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No hemos combatido contra el pecado lo necesario. Ahora, ¿usted cómo combate contra el pecado? Viviendo en el Espíritu. La palabra de Dios dice, si ustedes hacen morir las obras de la carne a través del Espíritu, son hijos de Dios. ¿Ven? Pero ¿cómo se vive en el Espíritu, que es el que le da vida a las cosas? Guardando la palabra de Dios. Amén. Esa es la forma de labrar la tierra. ¿Qué es lo que lo hace usted cambiar de un momento a otro? Dejar los malos hábitos, dejar el amor por lo del mundo, por lo que nos separa de Dios. ¿Qué es lo que lo hace cambiar? La palabra de Dios, la presencia de Dios. ¿Quién es el que le acuerda a usted la palabra de Dios? El Espíritu Santo le está hablando ahí. La palabra de Dios dice en tal lado que no debo hacer esto porque los que hacen esto no le pueden agradar a Dios. ¿Amén? Dice el Señor en la Biblia que sus palabras son espíritu y son vida. Amén. Entonces, si usted quiere estar en Dios, el Señor Jesús dice, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Yo voy a rogar al Padre y les va a enviar otro consolador. Cuando usted ama al Señor, guarda sus mandamientos y el Espíritu está ahí. Y usted produce fruto. Amén. Pero volvemos a los 4 terrenos. ¿Cuál era el terreno que amaba a Dios? Que dio fruto abundante para Dios, que dijo esas palabras me gustan, esas palabras me entran en el corazón, esas palabras me quiebran y yo voy a cambiar mi vida porque yo quiero agradarle a Dios. Pero ¿qué pasó con los otros 3? Algunos lo amaron por un tiempo, ¿no? La palabra de Dios dice que el que cayó en las rocas creció, pero se secó porque su raíz no era profunda. Algunos son simpatizantes de Dios. Amén. Pero Dios no quiere solamente eso. Dios no quiere solamente canciones. Dios no quiere solamente oraciones. Dios quiere hechos, ¿no? Hay una cosa que diferenciaba al Señor Jesús de todos los profetas y todos estos sumos sacerdotes. Y la palabra dice que él enseñaba con autoridad. Amén. Él cumplía lo que vivía. Y si ustedes creen que no cumplía lo que vivía, ¿por qué fue llevado a la cruz? Porque Él murió cumpliendo lo que decía. Amén. Cumpliendo su propósito. ¿Cuál era el propósito de Cristo? Ser el Cordero sacrificado. Él murió así. Amén. Entonces, los otros 3 terrenos no apreciaron la palabra de Dios, no apreciaron esa semilla de la manera que la tenían que apreciar. Amén. La palabra de Dios dice, sean hacedores de las palabras de Dios y no solo oidores. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Amén. Yo sé que muchos de nosotros nos esforzamos por guardar sus mandamientos. Muchos de nosotros venimos aquí con alegría un domingo, pero Dios quiere algo más profundo. Amén. Y tal vez no se ha centrado totalmente en la inversión que Él ha hecho con nosotros, sino porque Él nos ama y nos quiere tener intimidad con nosotros. Amén. ¿Cómo le gusta a usted que lo reciban? ¿Con alegría, con amor sincero? ¿O solo que lo llamen porque necesitan un favor suyo? Eso es algo desgastante, ¿sí o no? Entonces, el uso que el Señor Jesús hace de las parábolas, Él habla de muchas parábolas, ¿no? Pero se fija mucho en estas de la siembra, de la agricultura. Hay varias palabras que hablan de esto, y es algo muy aplicado a lo que Él hace por nosotros, ¿no? Sembrar, pero nadie siembra porque sí, ¿no? Sino cuando usted siembra,
espera que llegue la cosecha, ¿no? Y es más duro cuando usted vive solamente de la agricultura, ¿no? Como a los campesinos. Si usted vive de la agricultura, ese es su negocio primordial y a él le gasta todas las energías. Y espera que dé frutos. Amén. Eso es lo que Dios espera de nosotros, un fruto abundante. Amén. Ahora, hablamos un poco de lo que hace el agricultor, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Quitar la hierba, despedregar, contratar el tractor, o traer los bueyes y arar la tierra, abrir la tierra. Todo eso nos habla del arrepentimiento, de que nuestra tierra ha sido mala, no ha sido apta para que las cosas de Dios florezcan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Labrar la tierra, cambiar la tierra, ¿ven? Sacar la dureza, sacar las raíces, sacar las plagas. Y ese es el camino que le toca a todo cristiano. Profundizar en su corazón qué es lo que está mal y transformarlo, ¿ven? Hasta que sea una tierra apta para la semilla de Dios. Hay una cosa que esperamos todos los que amamos a Dios. En este momento estamos esperando un avivamiento, ¿no? Que el Espíritu Santo descienda y haga producir en nosotros todo lo que Dios ha sembrado. Ese es el avivamiento, el fruto, la cosecha. La Biblia habla de la fiesta de Pentecostés, que era una de las fiestas de la agricultura. Habla de las semanas después de la Pascua viene la fiesta de los panes y levadura, ¿no? Y después de esa fiesta viene la fiesta de las cosechas, que son 7 semanas. Y después de esa fiesta es la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, lo que sucedió allá en el aposento alto, la llenura del Espíritu Santo. Eso es algo que tiene que clamar todo cristiano, ¿eh? Esa tierra que dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno fue porque fue bendecida por el Espíritu Santo. Ahora yo le hago la pregunta: ¿usted qué le quiere dar a Dios? O más bien la volteo: ¿qué quiere que Dios haga en su vida? ¿Solo lo terrenal? O más bien que la presencia de Dios se manifieste en usted. Lo que Dios tiene preparado se manifiesta en usted. O más bien dejar que 10 o 15 o 20 años de cristianismo se queden ahí, perdidos. La idea de buscar a Dios es que Dios se manifieste en cada uno de nosotros, de conocerlo profundamente y de que Él se manifieste. Amén. Entonces es necesario preparar la tierra, ¿no? Y eso lo sabe hacer un labrador, una persona del campo. Pero yo quiero que miremos un momentico el capítulo 15 de Juan y nos demos cuenta quién es Dios. Es que Él está demasiado interesado en nosotros, ¿no? Dice aquí en el versículo 1: yo soy la vid verdadera, está hablando el Señor Jesús, ¿no? Y mi Padre es el labrador. ¿Qué está diciendo aquí? Que el Padre es el labrador. El Señor es el que hace el trabajo en nuestro corazón. Cuando usted va al campo se encuentra a gente que sabe trabajar el campo, ¿no? Y gente que sabe, coge un asadón y así tengan los años que tengan, manejan ese asadón como, mejor dicho, y saben sembrar y saben trabajar la tierra. Ahora estamos hablando de la tierra de nuestro corazón. ¿Quién sabe hacer ese trabajo? El Padre es el labrador. El Padre es el que está interesado en su corazón, en que todo lo que Él manda a través de Jesucristo tenga una efectividad en su corazón total. Amén. Está hablando aquí de la semilla que da fruto a 100 por 1, a 60 y a 30. No hay una semilla que produzca 100 semillas. Una cosa preciosa, ¿no? Si a usted le gustan las riquezas, trabaje para Dios, que es el mejor negocio. A 100 por 1 multiplica Dios. Pero para eso es necesario que el Padre entre a su corazón y usted se deje labrar, se deje preparar para lo que Dios tiene listo para usted. Amén. Eso me hace acordar de lo que dice el Señor, de que el vino nuevo se echa en odres nuevos, ¿no? El odre tiene que estar listo para esa unción. De la misma manera su corazón tiene que estar preparado para recibir la palabra de Dios.
Y después del proceso que tiene que sufrir esa semilla que es la palabra de Dios, vengan los frutos. Amén. Yo quiero los frutos de Dios. Y es más, el Espíritu nuestro necesita los frutos de Dios, producir para Dios. ¿No quiere usted alegrarse de que Dios se sienta satisfecho con usted? Ese es el deseo del Espíritu, amén. Producir para Dios, que Dios le diga, uy, venga amigo, que es que a mí me gusta pasar tiempo con usted. Venga, deje eso que está haciendo ahí y pasemos tiempo juntos. Amén. Uno a veces se enreda en lo que está haciendo y tiene que hacerlo, y se le quedan 5 minutos libres de pronto para hablar con Dios, para orar, para cantarle una alabanza. Entonces la carne comienza a pensar, uy, no, pero es que me toca hacer una llamada aquí, pero es que puse allá algo en la olla, y ahí se queda. Amén. Entonces se acuerdan de la parábola de Marta y de María, bueno, parábola no, la historia de Marta y de María. ¿Qué hizo María? Se sentó ahí a los pies del Señor. Y fue lo mejor para el Señor. Así Marta le hubiera traído la mejor comida, lo mejor fue lo que ella hizo. Escuchar al Señor, poner ese corazón ahí, Señor, aquí está mi corazón. Si tienes piedritas, sácalas. Si tienes gusanitos, sácalos. Y que tu palabra entre. Porque tu palabra es vida, amén. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Ahí está el Señor disponible para hablarle, amén. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, poner nuestro corazón. ¿No le dice por allá Dios a Jeremías? Jeremías más bien le dice a la gente, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, imaginen ustedes una persona sin corazón. Digan, bueno, tu corazón le está fallando, mi hijo, tiene tantos días de vida. Mira a ver si puede conseguirse uno por ahí, una donación de corazón. Y si no la consiguen, se murió. Es vital, es un órgano vital, ¿no? Para este cuerpo es vital el corazón, es un órgano vital. Y si usted se deja corregir el corazón, en su vida espiritual va a ser también vital que Dios lo corrija el corazón, lo limpie, lo sane, lo renueve para que ese corazón dé fruto para Dios, amén. La vez pasada decía el pastor Antonio que lo terrenal, lo espiritual es más real que lo terrenal. Entonces es un reflejo, ¿no? Lo mismo que el Señor le dijo a Moisés. Bueno, las cosas que usted va a hacer son sombra y figura de lo que está en el cielo, el tabernáculo y todos sus utensilios. Entonces el Señor Jesús dice que cuando un niño adora a Dios, no le tenga cuidado con cómo lo trata, porque los ángeles de esos niños que aman a Dios están en el cielo mirando el rostro del Padre. Todo lo que es terrenal es una figura de lo espiritual. Si Dios nos renueva espiritualmente, eso se va a ver reflejado en su vida natural. ¿Eh? Si Dios le renueva su corazón, usted ya no va a ser el vecino amargado que va a mirar mal a todo el mundo y que en la cuadra nadie lo saluda porque usted anda peleando con todo el mundo, ¿no? Sino va a ser un corazón alegre que va a decir, vecino, Dios lo bendiga, ¿qué más? ¿Cómo le va? O vecino, vea, no hagas con el perrito porque es que el perrito se ensucia y nos perjudica a todos. Usted sabe expresarse, sabe traer la presencia de Dios, está dispuesto a hacer lo que Dios lo manda a hacer. Pero si no pasa, ¿qué testimonio estamos dando nosotros de que Dios nos ha renovado? De que los frutos del Espíritu están en nosotros. ¿Amén? Eso es lo que Dios quiere, frutos. ¿No dice la Biblia que el reino de Dios es como una semilla de mostaza? Que usted lo siembra y se hace el árbol más grande y vienen las aves del cielo a hacer nido. Una persona que ame a Dios, una persona que dé frutos para Dios, es como un árbol de esos, donde viene la gente y dice, uy, este hombre trae palabras de Dios, esta mujer trae palabras de Dios. Yo quiero que usted ore por mí. Eso debe ser un hombre que da frutos para Dios, ¿no? ¿Qué pasa con los árboles cuando están a la orilla de la carretera? La gente pasa y puede coger una fruta y se satisface, ¿no? Se sacia su necesidad si tiene hambre. Ese debe ser un hombre de Dios, una persona que da fruto. Amén. Quiero que busquemos en 2 de Timoteo
capítulo 2, versículo 6. Dice aquí, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que trabajemos para Él. Amén. Con eso no quiero decir que abandonen su trabajo allá donde están ni nada de esas cosas. Pero Dios dice que hay un pan que perece. Esas cosas sí nos satisfacen, nos proveen para nuestras necesidades. Pero hay uno que permanece para vida eterna. Por ese fruto tenemos que trabajar. Amén. Trabajar para Dios, trabajar en nosotros, para que nuestra tierra esté apta. ¿A cuántos les gusta llegar aquí el domingo y encontrar esto encendido y comenzar a adorar a Dios? Eso requiere de un trabajo. Amén. De un trabajo de toda la semana. Y ese trabajo no es solamente de un pastor o de las de la oración, es un trabajo individual. Tan rico que es ir al árbol y coger la fruta. Ay, qué rico, qué chévere. Pero mi compromiso con Dios, ¿qué es? Porque las cosas de Dios no solamente para los servidores, es para todo el pueblo. Amén. Cada uno tiene que participar. No se olviden que la Biblia dice que nosotros todos somos un cuerpo. Y que el cuerpo crece conforme a la función de cada uno. Cada uno tiene una función. En el cuerpo cada miembro tiene una función, ¿sí o no? Y el cuerpo tiene cierta satisfacción o alcanza lo que necesita, lo que quiere, con el funcionamiento correcto, ¿no? Imaginen un atleta donde le falla un tobillo, no va a alcanzar sus propósitos, ¿no? No va a alcanzar sus logros. A eso nos llama Dios a todos nosotros, que cada uno de nosotros trabajemos. Si queremos participar de las cosas de Dios, del avivamiento, de la llenura del Espíritu Santo, cada uno de nosotros debemos trabajar. Es más, recordar de lo que decía Alejito cuando decía que cada culto es como si un avión necesitara coger vuelo. Cuando un avión va a arrancar necesita la mayor fuerza que pueda tener, ¿no? Para alcanzar la velocidad y que el mismo aire lo vaya levantando, ¿no? A través de la velocidad. Pero si nosotros nos sentamos a hacer peso en vez de ayudar a impulsar el avión, va a ser difícil que la cosa arranque. Es necesario que todos participemos en esto, porque somos un cuerpo. Y si el cuerpo está sujeto a la cabeza, que es Cristo, todo va a funcionar. Pero si estamos dispersos, uno aquí charlando, el otro mirando el celular, esas cosas van a ser difíciles para que la presencia de Dios caiga, ¿no? Descienda. A eso nos está llamando Dios a nosotros, a ser partícipes del fruto, pero también a trabajar por el fruto. Amén. La palabra de Dios diría en otro lado que el que no quiere trabajar, que no coma. Y así son las cosas de Dios. Es terrible ver que cuando uno llega a una iglesia con una persona al mismo tiempo, ya con el tiempo esa persona Dios la está usando en cosas bien lindas. Y uno sigue ahí, como cualquier otra persona nueva que ha llegado, después de 30 años. Es muy triste esas cosas, ¿no? Entonces Dios dice aquí que debemos trabajar. ¿Qué hizo el corazón que dio fruto a ciento por uno? Trabajar. La palabra que Dios manda es para que nosotros trabajemos en ella, para que nos la apliquemos, dijo el pastor que si yo les digo a ustedes aplíquense la vacuna, pero yo no la aplico, pues no va a tener autoridad, ¿no? A ustedes les va a servir, pero a mí no. Entonces tengo que trabajar en mí para que lo que Dios dice florezca en mí, ¿no? De eso quería hablar el Señor hoy, pero también quería como subrayar un poco esto para terminar, ¿no? Hay hombres y mujeres que trabajan para sí solamente, ¿no? Toman la bendición de Dios solamente para sí. Y quiero que miremos un ejemplo de esos hombres en Lucas 12:16. Es muy lindo cuando Dios nos prospera, ¿cierto? Es muy lindo alcanzar la bendición de Dios y los frutos de todo lo que hacemos para Dios. Pero Dios habla aquí de un hombre en específico
que alcanzó muchos frutos, que alcanzó muchas riquezas. De hecho dice el título, el rico insensato. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, edificaré mayores. ¿Qué quiere Dios en nosotros? Que trabajemos en nosotros y que trabajemos para Él. Vuelvo y repito lo de la tierra que da 100 por 1. Si usted es un hombre de negocios, no le va a invertir a esa tierra que da 100 por 1. Así es Dios, si ve que usted da resultados y dividendos, no le va a dar más. Y la parábola lo dice, el que tenía 5 talentos, le dio otros 5. Y le quitó el talento que tenía el que no quiso trabajar. Amén. Dios nos quiere dar más. Y a eso no me refiero solamente a las cosas materiales, a las cosas espirituales. ¿Cuántos han pedido hablar en lenguas, tener profecía, hacer milagros, predicarle a otra persona para que se convierta? Amén. Esas cosas tenemos que desear a nosotros, pero para eso nuestro corazón tiene que estar trabajadito, despedregado, abonado, conociéndole agüita, palabra, presencia de Dios, ayunito. Que toca hacer algo en la iglesia, listo, Señor, aquí estoy. ¿Usted cree que eso Dios no le va a recompensar esas cosas? La palabra de Dios dice que ni siquiera un vaso de agua se va a quedar sin recompensa. ¿Cuánto más Dios no le va a recompensar a usted todo lo que usted haga en honor a Él? Amén. ¿No es esa una tierra que merece ser bendecida? Y yo les quiero decir una cosa, estamos en un sitio donde hay bendición, donde se enseña la palabra de Dios como es. Amén. Amén. Y donde no hay pastores que van detrás de su bolsillo o detrás de su sueldo. Y no hay pastores que cogen la palabra y la tuercen para que usted haga ciertas cosas. No es así. Estamos en una iglesia donde Dios ha permitido que haya hombres y mujeres que entregan su vida al servicio de Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer por nosotros. Entonces, vamos a dejar hasta acá, ¿eh? Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por todo ese interés que Dios tiene en nosotros. Uno lee la palabra y comienza a descubrir quién es Dios, lo hermoso que ha sido. Como Dios coge, bueno, aquí tengo una viña, yo quiero que esta viña me produzca cosas lindas, pues voy a invertir cosas muy lindas en ella. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios quiere que seamos buenos hijos cercanos, hijos de regazo, de abrazo. Y por eso ha invertido la sangre de Jesús en nosotros, para que estemos ahí, Señor. No allá, Señor, ábreme la puerta, no, Señor. Uy, Señor, qué rico estar aquí a tu lado, qué rico sentir tu presencia, Señor. Amén. Les pido que estemos de pie un segundito. Bueno, amado Señor, gracias por tu palabra, Señor bendito. Gracias, Señor, porque tú siempre muestras lo bello que eres, papá. Muestras lo lindo que eres, Señor amado. Como, Señor amado, no te guardas nada, Rey precioso. Como tú, Señor amado, lo diste todo por nosotros, Señor. Y cómo quieres que nosotros tengamos un bien, Señor amado, una bendición, Señor amado, junto a ti. Una silla en tu mesa, dice tu palabra que tenemos una silla en tu mesa, papá, con nuestro nombre, Señor amado. Y quieres tenernos en los lugares celestiales junto a ti, papá, pero, Señor amado, a pesar de que tú ya hiciste todo, Señor bendito, quieres que nosotros trabajemos, Señor. Trabajemos para el reino de Dios y su justicia, Señor amado, que lo busquemos primero, Señor, que labremos nuestro corazón, Señor, y que todos los recursos que tú has dado no se pierdan, no se desperdicien, Señor, sino que den fruto abundante, papá. Señor amado, hoy como hijos agradecidos, Señor, te queremos pedir, papá, que nuestra tierra sea adecuada para ti, papá. Tú eres el labrador, Señor. Tú eres el que hace, Señor amado, el trabajo, Rey precioso. Tú eres el que labra la tierra, la limpia, Señor amado. Tú eres quien la abona, Rey precioso. Tú eres, Señor amado, el que haces llover tu lluvia, Señor amado, sobre nosotros, papá. Yo te pido hoy descienda tu gloria, Señor amado, sobre nuestras
nuestras vidas, Señor. Descienda tu gloria, papá. Descienda tu unción, Señor. Las aguas de vida, Señor amado. Tu palabra dice que el Espíritu Santo es como un río que sale de tu trono, Señor. Y que todo lo que toca le da vida, papá. Yo te pido, desciende tu Espíritu, Señor, sobre nosotros. Y este corazón, Señor amado, que tiene necesidad de ti, sea saciado, Señor. Sea purificado, sea limpiado, Señor amado. Y que vengan los nutrientes necesarios, Señor, para que tu semilla dé fruto, papá. Para que nos seamos como los que reciben tu mensaje y van y se revuelcan en el cielo, en el lodo, Señor. Que no seamos como esos puercos que son limpiados, Señor, y van y se revuelcan, Señor amado. Sino que comencemos a caminar en santidad, papá, en servicio, en entrega a ti, papá, en oraciones, en lectura de la palabra, en un deseo, Señor amado, por tener comunión contigo, Dios. Entendemos, Señor amado, que hay un tiempo para todas las cosas, Señor. Tu palabra dice que hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar, Señor. Pero así como un tiempo se agota, Señor amado, así es la vida del ser humano, Rey precioso. Así es la vida de nosotros, Señor. Y también tú tienes un tiempo establecido para la cosecha, Señor. Para recoger las almas, Señor amado, que fueron fieles a ti. Para recoger a aquellos que fueron fieles a tu mensaje. Que aprovecharon tus recursos y trabajaron, Señor amado, en sí mismos. Y para ti, Señor amado. Y va a haber una recompensa para todo aquel que trabaja para ti, Señor amado. Porque tú eres fiel, Señor precioso. Hoy te pedimos, Señor, llénanos de ti, papá. Que esta palabra, Señor amado, cause efecto en nuestro corazón. Que nos despertemos, amado Señor, y comencemos a prepararnos, Señor, para dar fruto abundante, Señor amado. Para trabajar en el campo que tú has puesto, Señor amado. Con la semilla que tú has puesto. Con todo lo que tú pusiste, Señor amado. Porque quieres de nosotros fruto abundante, Señor. Amor para ti, Señor. Delicias para ti, Señor amado. Yo te pido que nos permitas dar ese fruto, Señor. Y que estemos gozosos junto a ti, Señor precioso, en el nombre de Jesús. A ti oramos, Señor amado, y a ti te damos toda la gloria, precioso Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, hay un niño aquí que está cumpliendo años. No sé si oramos por él, ustedes que no voy a ahogar. Bueno, sí, oremos por él. Bueno. Este niño se llama Matías, no, yo sí lo conozco. Bueno, vamos a orar por Matías que está de cumpleaños, ¿vale? No sé quién más estaría de cumpleaños estos días. Pero bueno, vamos a orar por él, ¿vale? Bueno, amado Señor, te doy gracias, Dios, por la vida de Matías, Rey precioso. Gracias, Señor bendito, porque tú nos das hijos, Señor amado, y nos das promesas sobre ellos, pero también nos das responsabilidades, Dios santo. Yo te doy gracias, papá, porque, Señor amado, a través de él me enseñas muchas cosas también, Dios. Es mi bendición que tú me has dado, Señor. Y es la herencia que tú me has dado, Señor. Yo te pido que me des sabiduría, Señor. Y amor para darle a este muchacho, Señor amado, que es hijo tuyo, Señor. Y me des inteligencia para instruirlo en tus sendas, papá. Y me des también, Señor amado, más de ti para darle a él también más de ti, papá. Que lo que tú quieres de él, Señor amado, se vea gestado, Señor, en todas las cosas, papá. Que tú lo sacies, lo llenes de tu espíritu, Señor. Que lo guíes por tus sendas de justicia, Señor. Que este muchacho sea una fruta deliciosa, Señor amado, para ti. Que sea el fruto que tú esperas, Señor amado, de todo los trabajos y toda la inversión que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, papá. Yo te pido que lo bendigas, Señor amado, y le abras camino, Señor amado, donde él pueda, Señor amado, ir a conocer tu nombre, Señor. Donde él pueda ser fructificado, Señor amado, y lleve mucho fruto para ti, Señor. Tu palabra dice que para eso nos has puesto, Señor, para que llevemos mucho fruto, Señor bendito. Yo lo bendigo, Señor amado, y te doy gracias, papá. Y te pido que este año sea un año maravilloso para él, Señor, lleno de tu presencia, Señor, lleno de tu compañía, Dios santo, y lleno de gozo en tu presencia, Señor amado. Estas cosas necesitamos, Señor, gozarnos en ti, papá. No gozarnos en el mundo, sino en ti, Rey precioso. Te bendecimos y te amamos, Señor, y te damos gracias por la vida de Matías, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo no sé si haya otra cosa por qué orar. Creo que no, Bueno, vamos a orar para hacer tus pedidos, ¿no? Vamos a orar por los diezmos. No olvidemos, y yo quiero orar por esto también y decir lo que es la forma de honrar al Señor Jesucristo, ¿no?
la forma de honrar su ministerio. Esa es la forma en que Abraham honró el ministerio de Melquisedec, dándole los diezmos y las ofrendas. Amén. Entonces vamos a orar y a darle gracias a Dios y vamos a hacer los pedidos. Bueno, Señor amado, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Jesús, porque Abraham tuvo la victoria, Señor amado, a través de tu bendición, a través de tu pelea, Señor, que tuviste por Abraham y por nosotros, Señor. Porque, Señor amado, era una pelea difícil para Abraham, Señor. Para ti nada es imposible, Señor. Y para nosotros era imposible la salvación, Señor. Y tú diste la salvación, Señor bendito. Y hoy te honramos con nuestros diezmos y ofrendas, Señor, reconociendo tu sacerdocio, papá. No es porque tú tengas necesidad de dinero, Señor, jamás, Señor bendito, sino por el reconocimiento, Señor amado, por reconocer que tú eres nuestro Dios, Señor, y tú eres nuestro Salvador, y que tú sigues, Señor amado, dando batallas, Señor, y dando victorias a tu pueblo, Señor. Hoy te bendecimos y te honramos con los diezmos, Señor, y con las ofrendas, papá. Y yo te pido que multiplique, Señor amado, como dice tu palabra. Multiplique, Señor amado, las bendiciones, Señor amado, haciendo las necesidades de cada uno de nosotros, papá, en nombre de Jesús. Y oramos, Señor, para que tú nos guardes esta semana, Señor, y todo lo que tú has dicho, Señor amado, en esta reunión, lo pongamos en práctica, papá. Que comencemos a trabajar en nuestro corazón, Señor amado, que comencemos a trabajar en nuestras vidas con las herramientas que tú nos has dado, Señor, y que traigamos un fruto abundante para ti, papá, dulzura para ti, Señor, delicias delante de tu presencia, papá, para que tú te alegres, Señor amado, y quieras estar con nosotros todo el tiempo, Señor. Te bendecimos y te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amén. Dios los bendiga a todos. Me despido aquí de la transmisión también. Que Dios los bendiga. Nos vemos el viernes o el domingo. Amén.